Casa J10, conjunto cerrado Caoba. Tenemos una fachada en Graniplash en la parte superior, color crema. Ventanal con marco en aluminio, vidrio en buen estado. Parte inferior se observa fachada en Graniplash color blanco. Ventana con marco en aluminio, vidrio en muy buen estado. Para el acceso tenemos una barda en concreto, la cual se encuentra en buen estado, no se encuentra desportillada. Tenemos medidor de agua. Barda con esquinero en aluminio en buen estado, con unos detalles de desportilladura en su cerámica. Para el acceso a la casa tenemos una puerta metálica pintada color blanco, la cual no presenta rastros de óxido. Tenemos en la parte superior nomenclatura en acrílico en buen estado, filos y bordes de muro en buen estado, puerta metálica en buen estado. En la parte superior tenemos bombillo con su respectivo plafón en buen estado. Le tenemos puerta lateral y borde inferior, borde superior en buen estado. Puerta relacionada con dos llaves, aseguran y desaseguran de manera correcta. Parte interna podemos observar puerta metálica en buen estado, muros color blanco en muy buen estado sin perforaciones. Encendedores funcionan de manera correcta. Tenemos un ventanal con marco en aluminio, vidrio en muy buen estado, no tiene ningún papel adhesivo. Ventana deslizando correctamente, abriendo y cerrando correctamente. Guardaescobas completos. Tenemos muro de sala comedor. Parte izquierda del muro observamos muro pintado color blanco, pintado uniforme, punto eléctrico y guardaescobas en muy buen estado. Parte derecha del muro de sala comedor tenemos muro pintado color blanco sin perforaciones, sin detalles, y guardaescobas y punto eléctrico en muy buen estado. Tenemos muro pintado color blanco en muy buen estado, sin perforaciones, puntos eléctricos en muy buen estado. Tenemos guardaescobas completos, muro junto a la puerta y lateral de escaleras en muy buen estado. Enchape de escalera se observa en buen estado, guardaescobas completo, muro pintado color blanco sin perforaciones en la parte superior, timbre tipo chicharra. Tenemos caja de breakers con su respectiva tapa, breakers funcionando de manera correcta, timbre funcionando de manera correcta. Tenemos enchape de piso con su cerámica en buen estado. Se observan junto a la entrada
Un poquito de desgaste de brecha, en general pues se observa en buen estado. Observamos enchape de piso en buen estado, sin faltantes en cerámica. Enchape de piso en buen estado. Detallamos cubierta en buen estado, cubierta pintada color blanco sin detalles. Lámparas tipo ojo de buey funcionando de manera correcta. Tenemos una puerta en madera, la cual tiene una cartera en buen estado. Lámina en madera en muy buen estado. Parte inferior algo manchada, pero sin rastros de humedad. Tenemos una chapa de poma redonda metálica, la cual no me relaciona llave al momento del video. Lateral de puerta se observa en buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Puerta no ha sido forzada. Parte interna, observamos lámina en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, pintura uniforme. Parte interna del marco se observa en buen estado. Bisagras en buen estado. Borde de muro sin desportilladuras en muy buen estado. Tenemos muro pintado color blanco sin detalles, sin perforaciones, guardaescobas completo, muro pintado color blanco sin perforaciones. Tenemos punto de desagüe, muro pintado color blanco, muro sin perforaciones, pintado color blanco. Por esta parte vemos también el fondo, muro pintado color blanco, puntos eléctricos en buen estado, marco en aluminio, vidrio en muy buen estado. Tenemos muro pintado color blanco, guardaescobas completos, muros sin detalle, con unas dilataciones junto al punto eléctrico. En general se encuentra en buen estado, filos y bordes como dije en muy buen estado. Tenemos un enchape de piso en cerámica. Observamos guardaescobas completos, brechas completas, enchape en muy buen estado. Tenemos la parte superior placa pintada color blanco en buen estado. Placa pintada color blanco en un buen estado. En buen estado, lámpara tipo ojo de buey en muy buen estado. Tenemos el marco en aluminio de la ventana con algunas manchas de pintura, vidrio en muy buen estado, sin papel adhesivo, seguro funcionando de manera correcta, abriendo y cerrando de manera correcta. Saliendo de la habitación auxiliar número 1, observamos bordes de muro en muy buen estado. Tenemos el área de la cocina, muro con citófono, barra tipo americana. Procedemos a observar que tenga tono el citófono con tono. Tenemos por esta parte posterior de la barra, lámina en melamina en muy buen estado, guardaescobas completos, se observa carpintería en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, esquineros en buen estado. Observamos y detallamos asimismo el acceso
con sus enchapes en buen estado. Enchape de piso con cerámica en muy buen estado. El lateral de la barra se observa en buen estado, filos y bordes tanto de la carpintería como del mesón de la barra en muy buen estado. Barra en la parte superior, granito pulido en muy buen estado, se observan filos y bordes en buen estado, no tiene golpes, no está rayada. Mueble se observa con melamina en muy buen estado, sin rastros de humedad al momento del video. Detallamos carpintería en muy buen estado, parte superior, carpintería en buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Tenemos lámparas funcionando de manera correcta, lámparas en buen estado. Bombillos con luz cálida funcionando de manera correcta. Parte interna podemos observar unas repisas, se observa carpintería en melamina en muy buen estado, base en muy buen estado, filos y bordes en buen estado. No se observan rastros de humedad al momento del video. Muro pintado color blanco en muy buen estado. Tenemos filos y bordes en muy buen estado. Tenemos un muro pintado color blanco, sin perforaciones, sin detalles. Punto eléctrico en muy buen estado, guardascobas en buen estado, enchape de piso en buen estado, sin faltantes, brecha con algo de manchas o algo de suciedad. Muro pintado color blanco sin perforaciones, toma corriente en muy buen estado. Tenemos mueble superior con carpintería en la parte externa en muy buen estado. Base, filos y bordes en buen estado, carpintería se observa sin humedad. Tenemos agarraderas o manijas correctamente sujetas. Fondo y entrepaño en muy buen estado, bisagras en buen estado, sin rastros de óxido. Mueble aéreo de la cocina en buen estado, manijas correctamente sujetas. Tenemos parte interna en muy buen estado, filos y bordes de la carpintería en buen estado. Tenemos platero en buen estado, fondo en buen estado, base en buen estado, sin rastros de humedad. Carpintería parte externa en muy buen estado, parte interna en muy buen estado, base y fondo en muy buen estado. Mueble en melamina en buen estado, tiene unos detalles en el borde, pero en general en buen estado. Vidrio con textura en buen estado, agarraderas correctamente sujetas y tenemos parte interna, filos y bordes en buen estado, entrepaños en buen estado. Tenemos carpintería en muy buen estado. Tenemos una campana extractora de marca Mave, de la cual funciona su luz. Campana de 3 velocidades, botones en buen estado, funcionando su primera, su segunda, su tercera velocidad, funcionando su luz, apagando de manera correcta. Parte inferior observamos filtro en buen estado, campana sin rastros de grasa en muy buen estado. Tenemos al fondo un enchape en porcelanato en muy buen estado, porcelanato con textura tipo
mármol. En muy buen estado. Sin detalles, no se encuentra abollada, golpeada, rayada, sin perforaciones. Punto eléctrico en buen estado, mesón de cocina en granito pulido en buen estado. Observamos filos y bordes del mesón en buen estado. Detallamos mesón sin golpes, sin desportilladuras, sin hendiduras, en muy buen estado. Tenemos una estufa de 4 puestos de marca Mave, la cual se encuentra en muy buen estado. Procedemos a abrir el paso del gas. Observamos sus 4 fogones funcionan de manera correcta. En su llama alta, en su llama baja. Fogones funcionando de manera correcta, abriendo y cerrando. Sus parrillas todas están completas, no están partidas, se encuentran con algo de desgaste natural. Parte inferior de la cocina, mueble inferior, con carpintería en muy buen estado. Carpintería en melamina en muy buen estado. Agarraderas correctamente sujetas, parte interna, observamos carpintería en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, carpintería en buen estado, bisagras en muy buen estado, fondo en buen estado, instalación del gas en buen estado. Tenemos 3 gavetas, de las cuales observamos carpintería en la parte inferior, superior en buen estado, agarraderas correctamente sujetas. Tenemos el espacio para los utensilios. Carpintería se observa en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, rieles en buen estado, deslizando de manera correcta, abriendo y cerrando. Segunda gaveta, rieles en buen estado, filos y bordes en buen estado, carpintería se observa en buen estado. Y tercera gaveta, observamos fondo en buen estado, rieles en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, deslizando de manera correcta. 2 puertas, agarrará correctamente sujeta, filos y bordes en buen estado. Tenemos el lavaplatos en acero inoxidable con su respectiva rejilla, llave en buen estado, funcionando de manera correcta. Observamos que no hay filtración al momento del video. Tenemos parte inferior, parte interna. Se observa instalación hidráulica de lavaplatos. Se observa sin goteo en muy buen estado. Fondo en buen estado, carpintería en general en buen estado, sin rastros de humedad. Tenemos bisagras en buen estado. Filos y bordes de puerta en buen estado. Tenemos una mancha de desgaste natural. Bueno, también observamos una pequeña manchita. Observamos
unas pequeñas dilataciones en la parte del fondo. Y tenemos por último rieles en buen estado con algo de óxido, pero en general en buen estado. Fondo de gaveta con algunas manchas. Gaveta deslizando de manera correcta. Observamos filos y bordes de la carpintería en muy buen estado, sin rastros de humedad. Enchape de piso en buen estado y tenemos una cubierta en buen estado, pintada color blanco, filos y bordes en buen estado, cubierta sin rastros de humedad. Al momento del video tenemos el acceso hacia la zona de ropas, en la cual hay un enchape de tono diferente, enchape antideslizante en buen estado. Se observan brechas completas, se observa una barda, punto de lavadora, filos y bordes en buen estado, enchape en buen estado, muro con enchape en buen estado, filos y bordes de muro, de columna, perdón, en muy buen estado. Detallamos enchape de muro, el cual se observa en buen estado, se observan brechas completas, se observa sin golpes ni esportilladuras, sin faltantes, punto eléctrico en muy buen estado, desagüe y llenado de la lavadora funcionando de manera correcta, lavadero prefabricado, tanque con su respectivo tapón de desagüe, enchape en buen estado, tenemos rejilla de desagüe en buen estado, tenemos un detalle de fisura junto a la rejilla de desagüe. Parte interna, observamos la instalación hidráulica, observamos enchape de piso en buen estado, observamos enchape de muro, filos y bordes en buen estado, enchape en muy buen estado, tenemos muro con enchape en buen estado, sin faltantes, brechas completas, correctamente instalado, enchape en muy buen estado, correctamente instalado. Parte externa de la ventana de la habitación auxiliar en muy buen estado, vidrio se observa en muy buen estado, muro se observa sin detalles, filos y bordes de muro se observa en buen estado, no hay faltantes, en barda con bordes en buen estado. Y tenemos parte superior, bombillo, plafón con su respectivo bombillo, tenemos muro pintado color blanco en buen estado, tenemos cubierta en machimbre y teja, se observa en buen estado, machimbre en buen estado, tenemos una reja, la cual no me relaciona candado al momento del video, reja pintada color blanco, muy buen estado, sin rastros de óxido. Saliendo de la zona de ropas, nos encontramos con pasillo. Antes de ingresar a las escaleras tenemos una puerta en madera, muro en buen estado, muro con filos y bordes en buen estado, pintado color blanco, muro pintado color blanco, guardaescobas completos. Tenemos una puerta en madera, la cual presenta algunas manchas en la parte inferior normales, manchas de desgaste normal, lámina sin detalles, sin hendiduras, marco o cartera en muy buen estado. Tenemos una chapa de forma redonda metálica, la cual tiene ya algo de desgaste por óxido, no me relaciona ya,
Lateral de puerta se observa en buen estado, filos y bordes en buen estado. Parte superior en buen estado, parte interna del marco se observa en buen estado, se observa que la puerta no ha sido forzada, detallamos marco en la parte interna en buen estado, detallamos puerta en la parte interna en buen estado, filos y bordes en muy buen estado, lámina en buen estado, enchape de piso en buen estado, rejilla de desagüe en buen estado, fondo con enchape en buen estado, enchape de muro en muy buen estado, tenemos portapapel con su respectivo tubo, enchape de muro en buen estado, tenemos jabonera correctamente sujeta, lavamanos sin pedestal, la mano se observa en buen estado, observamos que no haya ningún tipo de goteo en la instalación hidráulica de las manos. Al momento del video se observa que no hay goteo, no hay filtración de agua, rejilla de desagüe está correctamente sujeta, observamos el chape de muro en buen estado, muro pintado color blanco en muy buen estado, sin perforaciones, sin detalles, pintura uniforme, muro pintado color blanco en buen estado, toallero en muy buen estado, correctamente instalado, parte interna de las escaleras y cubierta o parte superior en muy buen estado, pintada color blanco, plafón con su respectivo bombillo, el cual está funcionando de manera correcta. Muro con enchape en muy buen estado, sin faltantes, brechas completas, punto eléctrico en muy buen estado, filos y bordes de muro en muy buen estado, enchape de muro en general del baño en muy buen estado. Tenemos un sanitario de marca Corona, el cual se observa en buen estado, no se observa partido, no se observa vencido, tapa de sanitario en buen estado, sanitario desaguando de manera correcta, parte interna del tanque del sanitario se observa en buen estado, con su cadena en buen estado, funcionando de manera correcta. Procedemos a instalar nuevamente la tapa. Tenemos el acceso al segundo piso, escaleras con huella y contrahuella, enchape en cerámica, el cual se observa en buen estado, se observan brechas completas. Tenemos un esquinero en aluminio, el cual se observa en buen estado. Detallamos escaleras en buen estado, enchape se observa en buen estado, lateral de escalera se observa en buen estado. Tenemos un pasamanos pintado color negro mate en buen estado. Pasamanos se observa sin rastros de óxido, con algunos pequeños rayones. Estos son los detalles que observamos en su pintura. Unos pequeños rayones, pero en general pues se observa en buen estado. Tenemos muro, parte derecha de las escaleras, pintado color blanco, sin perforaciones.
Filos y bordes de muro en muy buen estado, sin golpes ni esportilladuras. Muro pintado color blanco en muy buen estado, sin perforaciones. Tenemos muro pintado color blanco, sin perforaciones. Tenemos la iluminación de la escalera, 2 lámparas. Las cuales están funcionando de manera correcta, encendiendo y apagando. Detallamos muro pintado color blanco sin perforaciones. Detallamos un ventanal, parte superior fija, marco en aluminio, vidrio con algunas manchas de intemperie, en general en muy buen estado. Ventana abriendo y cerrando de manera correcta. Filos y bordes de muro en muy buen estado. Lámpara con sus respectivos bombillos funcionando de manera correcta. Observamos y detallamos filos y bordes de muro en muy buen estado. Pasamanos se observan en buen estado. Filos y bordes de muro en buen estado. Muro pintado color blanco. Detallamos escaleras, huellas y contrahuellas en buen estado. Esquinero de aluminio en muy buen estado. Brechas completas. Guardaescobas completos. Pasamanos se observa en muy buen estado. Y hacemos un paneo del muro en general. Se observa en buen estado. Borde del enchape del segundo piso en buen estado. Muro pintado color blanco en muy buen estado. Muro pintado color blanco en muy buen estado. Bordes en muy buen estado. Enchape de la parte superior en buen estado. Lámpara tipo ojo de buey, la cual está funcionando de manera correcta. Tenemos filos y bordes en muy buen estado y un acceso a la parte superior sin candado. Parte superior metálica pintada con algunas manchas. Muros pintados color blanco, puntos eléctricos en muy buen estado. Tenemos otro encendedor de las lámparas de la escalera, funcionan de manera correcta, cubierta en machimbre, en buen estado, sin rastros de humedad al momento del video. Tenemos enchape de piso y guardaescobas completos, brechas completas, muro pintado color blanco, punto eléctrico en muy buen estado, puerta en madera pintada color negro, carpintería en las puertas del mismo color de tanto del primero como del segundo piso. Tenemos cartera en muy buen estado, barda con borde o esquinero en aluminio en muy buen estado. Tenemos este enchape un poco salido. No quedó nivelado con la barra, pero pues esos son detalles. Tenemos lámina en muy buen estado, lámina de madera en muy buen estado, sin golpes, sin hendiduras, sin desportilladuras, filos y bordes en buen estado, borde inferior en buen estado, sin rastros de humedad. Tenemos agarradera en aluminio, poma redonda en muy buen estado, poma redonda metálica en muy buen estado, no es aluminio, en acero. Filos y bordes de puerta en muy buen estado. Parte interna observamos lámina igualmente en muy buen estado. Tenemos un tope antigolpes, algo oxidado, imán no sujeta de manera correcta, solamente evita el golpe en la cerámica. Parte interna del baño observamos enchape de piso en buen estado, enchape de piso en buen estado, rejilla de desagüe correctamente sujeta.
borde de barda en muy buen estado, esquineros en aluminio en buen estado, sanitario en buen estado, lateral en buen estado. Observamos sanitario en buen estado, muro con enchape en muy buen estado, portapapel con su respectivo tubo, enchape en buen estado, puntos eléctricos en buen estado, muro pintado color blanco en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, muro pintado color blanco en buen estado. Tenemos muro con enchape en buen estado, brechas completas, 3 accesorios que son un toallero correctamente sujeto en buen estado, tenemos la jabonera en buen estado y portacepillos, brechas completas. Lavamanos sin su pedestal, observamos que no presenta goteo al momento del video. Lavamanos en buen estado, sin goteo al momento del video. Tenemos sanitario de marca Corona, tapa en buen estado, sanitarios desaguan de manera correcta, tanque, parte interna se observa en buen estado, se observa con su respectiva cadena, flotador funcionando de manera correcta. Tapa correctamente sujeta. Muro con tope antigolpe, tope magnético, borde magnético. Muro pintado color blanco sin perforaciones. Esquinero en buen estado, acá falta un poco de pintura. Enchape en buen estado, brechas completas ingresando a la zona húmeda, observamos enchape en buen estado, enchape de piso en buen estado, brecha correctamente sujeta, con un poco tapada, enchape de muro en buen estado, la parte superior ventana con borde en aluminio en buen estado, caja con llave de corte, tenemos ducha con su respectiva lluvia y tenemos un espacio tipo repisa, el cual está enchapado, bordes con esquinero en aluminio en buen estado, tenemos un pequeño resane en la cerámica, pero en general en buen estado, jabonera en buen estado. Procedemos a observar que la ducha esté funcionando de manera correcta, ducha abriendo y cerrando de manera correcta. Ventana deslizando de manera correcta y funcionando su seguro. Puerta pintada color blanco, sin perforaciones, sin rastros de humedad. Lámpara tipo ojo de buey en muy buen estado. Puerta. Retomando el pasillo, observamos muro pintado color blanco en muy buen estado, marco y cartera en madera en muy buen estado. Una pequeña dilatación, normal la separación entre la carpintería y el muro. Carpintería se observa en buen estado. Queda incrustado el marco en la cartera y en el muro. Observamos filos y bordes en la parte inferior en buen estado, sin rastros de humedad. Tenemos una chapa de goma redonda metálica, la cual me relaciona una llave al momento del video. Tenemos parte interna del marco, se observa en buen estado. Bisagras en buen estado. Filos y bordes en buen estado. Tenemos un esquinero antigolpes, un tope antigolpes. Carpintería se observa en buen estado. Observamos que
la llave sea la correcta. Parte interna, carpintería en buen estado, observamos filos y bordes en muy buen estado. Muro pintado color blanco, filos y bordes en buen estado, muro pintado color blanco, punto eléctrico con cableado. Tenemos espacio para closet con enchape de piso en buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Tenemos muro pintado color blanco en muy buen estado, sin perforaciones, punto eléctrico en muy buen estado. Pintura uniforme, guardaescobas completos, tope antigolpes. Tenemos enchape de piso en buen estado, sin fisuras, sin golpes, sin desportilladuras, sin faltante en la cerámica. Cerámica completa en muy buen estado. Muro con lámpara funcionando de manera correcta, muro pintado color blanco, sin perforaciones. Desagüe correctamente instalado, filos y bordes de muro en muy buen estado. Tenemos marco sin puerta, el cual nos conduce al baño de la habitación principal. Muro en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Tenemos closet de piso a techo, closet de melamina, el cual se observa en buen estado. Lámina se observa en buen estado. Parte superior maletero se observa en muy buen estado. Carpintería en buen estado. Puerta desliza de manera correcta. Rieles funcionando de manera correcta. No se observa ningún ruido, no se escucha ningún ruido, no se observa que deslice con algo de dureza, deslice suavemente. Entre paños y fondo en muy buen estado. Fondo pintado color blanco. Carpintería se observa en muy buen estado. Tenemos 4 gavetas, las cuales se observan con su carpintería en la parte externa en buen estado, filos y bordes en buen estado. Gaveta desliza de manera correcta. Observamos riel en muy buen estado. Carpintería se observa en muy buen estado. Y rieles en buen estado. Carpintería se observa en muy buen estado y rieles en buen estado. Carpintería en buen estado, rieles en muy buen estado. Puerta izquierda se observa lámina en muy buen estado, se observa sin rastros de humedad. Desliza de manera correcta, riel funcionando de manera correcta, enchape de piso en buen estado, fondo pintado color blanco en muy buen estado. Observamos 2 tubos percheros, los cuales se encuentran en muy buen estado, y parte interna se observa carpintería en buen estado. Tenemos en la parte superior maleteros, de los cuales se observa carpintería en buen estado, fondo y entrepaño en buen estado. Carpintería en buen estado, fondo y entrepaño en buen estado, filos y bordes de muro en muy buen estado. Cubierta en machimbre, la cual se observa en buen estado. Cubierta en machimbre en buen estado. Para acceso al baño tenemos un enchape de piso en buen estado, se observan filos y bordes de cerámica en buen estado, guardaescobas completos. Tenemos muro pintado color blanco con guardaescobas completos, muro sin perforaciones, filos y bordes de muro en muy buen estado, sin detalles en la pintura, pintura uniforme. Muro pintado color blanco, guardaescobas completos. Tenemos filos y bordes de la ventana en muy buen estado, filos y bordes de muro en muy buen estado. Una ventana con marco en aluminio, vidrio en muy buen estado. Ventana de manera correcta, abriendo y cerrando de manera correcta. Tenemos una dilatación en el muro. Tenemos enchape del muro del baño en muy buen estado. No se observan detalles en la cerámica, cerámica en muy buen estado. Tenemos una ventilación, la cual no presenta ventana al momento del video, no tiene vidrio. Se observa en muy buen estado, esquineros, filos y bordes en buen estado, punto eléctrico en muy buen estado. Tenemos enchape de muro en buen estado.
lavamanos sin su pedestal, muro con enchape en muy buen estado, caja de corte con su respectiva tapa, funcionando de manera correcta, abriendo y cerrando de manera correcta, lavamanos abriendo de manera correcta, no se observa goteo, no se observa filtración al momento del video. Tenemos enchape de piso del baño, cerámica antideslizante color gris, observamos rejilla de desagüe correctamente instalada, sanitaria, lateral de sanitario se observa en muy buen estado, enchape de piso se observa en buen estado, borde en muy buen estado, lateral en buen estado, sanitario de marca Corona, el cual se encuentra desaguando de manera correcta, tapa en muy buen estado, tanque en buen estado, seguimos parte interna del tanque en buen estado, cadena correctamente instalamos la tapa de manera correcta, enchape de muro en buen estado, se observa sin golpes, sin detalles, sin faltantes, enchape de muro se observa muy buen estado, enchape de muro sin golpes, sin fisuras, sin desportilladura, brechas completas, punto eléctrico muy buen estado. Ingresando a la zona húmeda, observamos enchape de piso en buen estado, pintura, enchape de piso de cerámica color gris, rejilla de desagüe en muy buen estado, tenemos enchape de muro en muy buen estado, tenemos ducha con su respectiva lluvia, enchape de muro en muy buen estado, una repisa en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, sin detalles en la cerámica, sin venciduras, ducha abriendo de manera correcta, funcionando su lluvia de manera correcta, parte superior cubierta pintada color blanco, lámpara tipo ojo de buey en muy buen estado, lluvia cerrando de manera correcta, cubierta sin rastro de humedad al momento del video. Saliendo de la habitación principal, retomamos pasillo y por último tenemos la habitación auxiliar número 2. Tenemos carpintería en buen estado, cartera en muy buen estado, muro pintado color blanco en muy buen estado y filos y bordes de muro en muy buen estado. Tenemos una chapa de poma redonda metálica, la cual me relaciona una copia de llave al momento del video. Observamos el lateral de marco y muro en muy buen estado, filos y bordes en buen estado. Muro pintado color blanco en muy buen estado, sin perforaciones, bordes de muro en buen estado, punto eléctrico en muy buen estado. Tenemos guardaescobas completos, lateral de puerta en muy buen estado, esquinero en buen estado, filos y bordes en buen estado. Observamos lateral en muy buen estado, enchape del piso en buen estado, detallamos muro pintado color blanco sin perforaciones, pintura uniforme, punto eléctrico en muy buen estado, guardaescobas completo, detallamos enchape de piso de la habitación en muy buen estado, brechas completas y guardaescobas completos, muro pintado color blanco, tapa ciega y puntos eléctricos en muy buen estado, tapas en muy buen estado, tenemos filo y borde de muro en muy buen estado, pintado color blanco sin perforaciones, tenemos muro pintado color blanco sin perforaciones, guardaescobas completo, tenemos una ventana con marco en aluminio en muy buen estado que nos da acceso a la fachada de la casa, vidrio sin adhesivo, marco con algunas manchas, ventana con su seguro, abriendo y cerrando de manera correcta, funcionando de manera correcta. Tenemos un muro pintado color blanco sin perforaciones, guardaescobas completos, punto de desagüe, puntos eléctricos en muy buen estado. Tenemos closet de piso a techo
Carpintería de closet, se observa muy buen estado en la parte externa. Tenemos parte superior, muro pintado color blanco en muy buen estado. Lámina en muy buen estado. Puerta abriendo y cerrando. Tenemos fondo pintado color blanco, un perchero, dos tubos percheros en acero pintados en acero en muy buen estado. Este tubo con algunas manchitas de desgaste, lateral, carpintería en muy buen estado. Observamos parte interna, como dije, pintada color blanco, enchape en muy buen estado. Y la puerta derecha del closet tenemos carpintería en muy buen estado. Se observan 4 gavetas, las cuales se observan en muy buen estado, entrepaños en buen estado, fondo pintado color blanco, entrepaños, carpintería en buen estado, sin rastros de humedad. Gaveta número 1, abriendo de manera correcta, filos y bordes en buen estado, deslizando de manera correcta. Gaveta número 2, abre de manera correcta, desliza de manera correcta, filos y bordes en muy buen estado. Gaveta número 3, abre de manera correcta, cierra de manera correcta. Y gaveta número 4, abre de manera correcta y cierra de manera correcta. Guardaescobas completos, tenemos filos y bordes del closet en muy buen estado y tenemos cubierta el machimbre, la cual se observa en buen estado. Cubierta el machimbre en buen estado. Machimbre se encuentra sin separaciones, sin dilataciones, sin rastros de que haya filtraciones o humedad. Vamos por terminado el video de la casa ubicada en Caoba, casa J10 ubicada en el conjunto Caoba.